El día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y además, ¿qué implicaciones tiene para nuestra salud? Carlos Mendoza, quien es médico cardiólogo, nos acompaña el día de hoy para aclarar todas las dudas. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, Daniela, muy amable por la invitación de parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y Cardiología también. Es un tema vital, lo insistimos permanentemente, la hipertensión sigue siendo la primera causa de muerte e incapacidad del planeta. No hay enfermedad que lo haga más. Y el mundo cambió bastante, bueno, siempre lo comentamos, y ahora con la pandemia más, el hecho de usar tanto esteroide, el encierro, tenemos un índice de sedentarismo importantísimo, de obesidad, de flacidez, es importante. Y por otro lado, las edades. La gente mayor se quedó mucho en la casa, hay mucha hipertensión mayor, pero también los adolescentes. Estamos viendo una cantidad de adolescentes con hipertensión bastante importante. Es un problema de salud pública clave. Y si te da COVID y eres hipertenso, mal medicado, peor. O sea, es una situación que era compleja y se complicó mucho más. Claro, porque vemos pacientes que dicen, yo no era hipertenso, pero luego del COVID-19 estoy empezando a presentar este cuadro. Aquellas personas que presentaron hipertensión post-COVID-19, ¿esto va a permanecer en el tiempo? ¿Esto se elimina esporádicamente? ¿Qué está sucediendo con estos Bueno, es pacientes? una pregunta muy interesante porque o sea, de cada 4 mujeres, una es hipertensa y no lo sabe. De 4 amigas tuyas, los que están viendo el programa, y de cada 10 hombres, 4 son hipertensos. Muchas personas, por la ansiedad que genera el COVID y el malestar, se fue a tomar la presión. O sea, eran hipertensos ocultos, no se habían dado cuenta y fueron a tomarse la presión y salieron hipertensos. Por otro lado, yo que soy cardiólogo, además de la presión que tomamos en la farmacia en todas partes, puedes colocar holter de presión arterial. Y de cada paciente que se toma la presión en la calle, de cada 10, por lo menos 4 o 3 son hipertensos y no se logran detectar con el tensiómetro normal. Y cuando colocas el monitor de presión ambulatoria, lo notas. O sea, que mucho fue esto, que la gente fue a tomarse la presión. Además de que el post-COVID, todo eso estoy de acuerdo. El abuso de esteroides fue muy importante. No sabemos si venga otra pandemia en pico, no sabemos qué va a pasar. Claro. Pero mucho cuidado con el abuso de esteroides. Es delicado ese tema, es bien controversial ahorita. Claro, incluso personas diabéticas, Bueno, sí. luego de los esteroides. Por supuesto, ya había flacidez, había sedentarismo, había hipertensión oculta y el uso del esteroide, el abuso del esteroide complicó esto. Yo soy entrenador de la Asociación Americana de Cardiología en paro cardíaco y nosotros habríamos entrenado entre todo nuestro equipo en Venezuela, no sé, mil expertos en casos avanzados de reanimación y ahora hay 3.000 personas manejando COVID. O sea, no entiendo de dónde salió esa gente a trabajar estas cosas. Vamos a ver un poco porque a veces nos dicen, tengo la tensión alta, tengo la tensión baja. ¿Qué quiere decir cada uno de estos términos realmente? Sí, bueno, fíjate, a ¿Y nivel... cuáles son esos síntomas? Sí. La presión alta es por encima de 140-90 milímetros de mercurio, ¿ok? Sin embargo, la meta para todo el planeta es 120-80 milímetros de mercurio, 170. Cuando baja de 90 a 60 y tiene síntomas, es un problema, ¿ok? Es clave esto porque mucha gente dice, como tienes 70 años o 90 años, quédate con 140-90 o 150. No, eso no es cierto, ¿ok? Hay estudios que dicen que esa población se afectaba cuando le bajaba la presión bruscamente. Pero todo ser humano tiene derecho a tener la presión en 12,8. Todo ser humano tiene derecho a tener la presión en 11,7, tenga la edad que tenga, siempre y cuando sea bien vigilado por su médico o su familia. Una persona delgada puede sufrir de Sí, hipertensión. Nos habla de que la obesidad es uno de los factores de riesgo. sí. ¿Pero qué sucede con una persona delgada? Fíjate, bueno, la hipertensión podría venir por cuestiones genéticas, pero delgado y sano no es igual. Si es delgado y está flácido, no está sano. O sea, una persona que tenga masa muscular disminuida, y eso lo hace con el nutricionista, mide el porcentaje de agua, 50%, 20 de grasa y 30 de músculo. Una persona de ese rango estaría bien, se hace ejercicio y aún así puede ser hipertenso. Pero el más riesgo tiene el flaco, que tú ves sano, y de hecho muchos fuman y tienen flacidez muscular. Ese tiene un alto riesgo porque no se da cuenta hasta que viene el daño. La incidencia es mayor en mujeres que hombres, según la Sí, sí. estadística que nos estaba dando. Lamentándolo mucho, desde el año 60, 70, es la primera vez en la historia de la humanidad que la mujer supera al hombre en todos estos factores de riesgo. ¿Algún motivo específico? Bueno, se habla de factores sociales, que si la mujer se adoptó más el rol de hogar, locutora de noticias, o sea, está más en la parte social y más tiene que hacer el rol también de mujer en sociedades latinoamericanas que son un poco machistas. Es complejo, el rol de la mujer es bastante interesante y tiene un riesgo importante, de bastiones de la humanidad importantes que caen incapacitadas. El estrés. El estrés, claro. Una de las enfermedades del siglo XXI. Sí. Bueno, también colaborar también el núcleo social, familiar, amigos, para evitar estos factores de estrés. Si podemos hacer todo en armonía, vamos a hacerlo, ¿no? Eso es clave. Y hace un tiempo escuchaba a alguien hablar del estrés y que, bueno, siempre hay que sonreír y ver el sol alegre. Eso es cierto, de hecho hay que disfrutar el cielo. Pero a veces también hay que decir las cosas. Cuando tu papá va a migrar, decirle, papá, te amo, te voy a extrañar. O sea, hablar de tu dolor.
o si eres diabético, Soltarlo. exacto, y abrazar tu enfermedad, bueno, soy hipertenso, bueno, soy hipertenso, abrazo a mi compañera hipertensión de por vida. O sea, no es solo ocultar que todo es maravilloso, de que no es así. También a veces Es gestionar las emociones es así, es y no permitirte. todo es felicidad. Hay películas que hablan sobre el tema de las emociones, sobre la alegría, Claro. la tristeza y la ira, y tienes que aprender a vivir con esos sentimientos sin sentir culpa. O sea, esa es la verdadera relajación del ser humano. No es todo el tiempo sonreír, ay, qué alegre me Y siento, no. exponer las emociones, pero gestionarlas. No acumular, eso es clave. Doctor, tenemos también participación de la audiencia. Vamos a ver cuáles son esas dudas más frecuentes para que nos ayude a responder. ¿Cómo Vamos no? a ver qué nos han dicho hoy. Soy Pedro Medina y quisiera saber por qué es importante ir al médico si uno es hipertenso. La importancia del seguimiento médico. Sí, bueno, fíjate, si no eres hipertenso y tienes algún factor de riesgo, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, Herencia. herencia. La herencia es clave que sean eventos cardiovasculares por debajo de los 55 o 60 años. Si tu bisabuelo murió a los 90 años con hipertensión, pues bueno, es la tendencia de la vida. Pero cuando hay hipertensos jóvenes, hay que tener cuidado. Lamentablemente, cuando no se toma la presión en una comunidad, ¿cómo lo sabes? Ese es el problema. Entonces, consejo número uno, quieres a tus hijos, tómate la presión e invita a tus familiares a tomarse la presión. Asombrosa la cantidad de personas que no tienen tensiómetros en Venezuela y en el mundo, o sea, es impresionante la poca cantidad de gente que se toma la presión arterial y yo he visto tanta gente incapacitada o con deterioros importantes con la presión alta que no tiene sentido, se pudieron haber salvado. Por acá nos preguntan si hay forma de tomarse la atención sin el tensiómetro. Bueno, fíjate, están las alternativas digitales hoy en día, que sí, hay celulares que tienen tacto, todo este ¿Y cuento. son tan efectivos? No, o sea, realmente eso viene en Porque es camino. colocarle el dedo a la cámara, Sí, ¿realmente sí, funciona? bueno, te va a dar alguna O información. los O los relojes. relojes. No, vendrán chips internos que tú se lo colocas al paciente cuando va a consultas y te va a medir las arritmias, te va a medir todo, tiene tu historia médica, pero eso ya existe. Pero hay una guerra de mercadeo que no, de hace años que no permite que salga al público, pero en general tomarse la presión con un tensiómetro sencillo es lo más común. Vamos a seguir viendo esas inquietudes de la audiencia. Mi nombre es José Antonio Sayago Montoya. Yo quiero hacer esta pregunta. De la tensión, ¿cuál es la más peligrosa, la baja o la alta? José Antonio nos dice que cuál es más peligrosa, la alta o la baja. ¿Cuál es? Ok, fíjense bien, la presión alta, silenciosa, que no da, de hecho, tú lo comentabas hace un rato, ¿qué síntomas da? El 60% es asintomática. Ese es el problema, que es un enemigo silencioso y te va a llevar a la incapacidad. O sea que la alta definitivamente es más dañina. De las dos, de la máxima y la mínima, en adultos jóvenes la mínima es muy común, 90 de mínima, 95, esa produce falla renal, etc. Y la alta es más común de gente muy mayor. El 75 en adelante produce infartos cerebrales y demencia. Orlando nos escribe desde Guarenas y nos dice lo siguiente: ¿cuántas veces al día hay que tomarse la atención? Muy bien, fíjate bien, si estás bien controlado y no tienes síntomas de emergencia, no te duele el pecho, no hay dificultad respiratoria, no tienes síntomas neurológicos, pierdes la visión de un ojo o dejas de mover un brazo, si no tienes esos síntomas no hay que tomarlas cada rato, puedes tomarlas semanal dependiendo si tienes muchos factores de riesgo o una vez al mes. Te recomendamos monitores de presión arterial nosotros los cardiólogos cuando es primer diagnóstico o cuando un paciente que venía bien empieza a tener variaciones de presión. Generalmente hay un problema social o afectivo involucrado, generalmente es eso. Vamos a irnos a la pausa. A regreso, Carlos Mendoza nos seguirá acompañando, médico cardiólogo. Estamos hablando sobre la hipertensión y la conciencia que debemos de tomar como población. Recuerda las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Regresamos con mucho más.